El mítico autor de novelas de aventuras y ciencia ficción Julio Verne escondió muchos secretos. Uno de los más importantes fue su incorporación en una sociedad esotérica llamada la Sociedad de la Niebla, una orden que antaño colaboraba con los Iluminados de Baviera. El conocimiento que le fue otorgado en esa orden le permitió incluir mensajes secretos en todas y cada una de sus obras, como por ejemplo escribió un libro sobre un personaje similar a Hitler 20 años antes de que éste naciera, o predijo con exactitud el presupuesto, la distancia de aterrizaje, el lugar y el nombre de uno de los astronautas de Apolo 11, Michael Collins, 100 años antes de que el alunizaje se produjera. ¿Qué misterios guardaba Julio Verne? ¿Por qué en su tumba hay símbolos esotéricos? ¿Por qué intentaron asesinarlo? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Soy consciente de que muchas personas conocen la figura del escritor francés Jules Gabriel Verne, más conocido por todos con el nombre de Julio Verne. Este escritor, que nació en 1828 y falleció en el año 1905, nos dejó más de 60 obras en las que trataba temas de aventuras, ciencia ficción, misterio, y que en definitiva hizo volar la imaginación de muchas personas que, hasta hoy en día, siguen leyendo sus novelas. Pero a partir de este punto, hay que comprender una cosa muy importante. Julio Verne tiene un lado muy oscuro que lo relacionan con sociedades secretas e incluso con saberes herméticos esotéricos que muy poca gente conoce. Incluso casi todas sus obras tienen ciertos simbolismos, ciertos códigos ocultos que solo el iniciado puede leer. En este vídeo vamos a descifrar esos códigos. Vamos a ver cosas, por ejemplo, como en un libro se habla de Hitler 20 años antes de que naciera, o también se dan las medidas exactas de el Apolo 11, donde aterrizó el módulo Eagle, con una precisión de unos metros. En fin, vamos a ver esas profecías entre comillas, que no son profecías, pero luego lo veremos, y también vamos a ver su extraña vinculación con la Sociedad de la Niebla, una sociedad que no se habla mucho en el mundo de la conspiración, del misterio, porque hay pocos datos, pero es una sociedad que rendían culto a un extraño libro medieval llamado El sueño de Polifilo, y que luego veremos también porque tiene una importancia tremenda en los líderes europeos que hoy en día están gobernando el mundo. Bueno, la zona de Europa, obviamente. Pero antes de ver todos estos conceptos, vamos a empezar, como debe ser, por el principio, por la vida misteriosa de Julio Verne. Veréis, Julio Verne tuvo 3 acontecimientos sumamente extraños a lo largo de su vida. Uno de ellos fue el intento de asesinato de su sobrino Gastón, que se llamaba Gastón, hacia su tío, Julio Verne. En un arrebato de locura, su sobrino, con una pistola en mano, le disparó varias veces con el motivo de darle muerte a su tío. Lo que pasa que no le dio, solo le dio en la pierna y eso sí, le dejó cojo de por vida, y bueno, este hombre fue internado en un centro psiquiátrico y demás. No se sabe cuál fue el motivo de que su sobrino intentara asesinarle, pero sí que se sabe que Julio Verne se acercó al oído de su sobrino y le murmuró ciertas palabras desconocidas. No se sabe qué le dijo a su sobrino, pero este se volvió loco e intentó asesinarlo. Después, el segundo acontecimiento extraño de la vida de Julio Verne fue cuando en una etapa de su vida decidió quemar documentos, libros, papiros
y un montón de información confidencial que quiso borrar de la faz de la Tierra. Esto es importante porque su vinculación con la Sociedad de la Niebla requería una protección de conocimientos. Es posible que esos saberes que estaban en esos documentos que quemaron eran de tremendo poder. Iba a decir importancia, pero el saber es poder. Y eso lo sabía él y las sociedades secretas. Y el tercer acontecimiento, muy extraño de toda su vida, fue cuando mandó la creación de una tumba, de su propia tumba, en la que tenía características muy específicas. Por ejemplo, símbolos de alquimia, símbolos rosacruces, símbolos de la masonería también, pero también una característica que nos hablaba de su búsqueda por la eterna juventud, su búsqueda de la inmortalidad, ya que la lápida es de Julio Verne, que sale de la tierra alzando los brazos hacia el cielo y rompiendo esa lápida. Pero más misterioso aún fue la frase que mandó escribir en su lápida y que después de su muerte no la escribieron de forma extraña, porque él había dicho que quería en su lápida las palabras inmortalidad y eterna juventud, pero no fueron escritas. Eso también lo vamos a ver después porque es importante. Y viendo este panorama de una persona que tiene afinidad con cultos secretos, esoterismo, simbología, hay que comprender que la Sociedad de la Niebla es el pilar fundamental de todo este misterio. Y sobre la Sociedad de la Niebla he de decir que es muy desconocida en el estudio del misterio actual. Hay muy poca gente que habla de la Sociedad de la Niebla, pero incluso yo creo que serían más importantes o estarían por encima de los Iluminados de Baviera, los que hemos llamado siempre Illuminatis. La niebla está por encima del ojo del destino, y esto lo vais a ir viendo porque tiene conexiones muy importantes. Veréis, la Sociedad de la Niebla nació en el siglo XVI, motivo por el sueño de un hombre que se llamaba Nephes, o se hacía llamar Nephes, que significa niebla. Este hombre tenía un lema, era el siguiente: yo levanté mi tienda en las alturas, y mi trono era como una columna de nube. Eclesiastes, versículo 24, apartado 4. Esto daba a entender que la Sociedad de la Niebla se regía por el poder de Dios. Habían sido elegidos para gobernar ante las personas, por encima de ellas. En un principio, la Sociedad de la Niebla absorbió ideas de la francmasonería, pero con el tiempo entró en contacto con los Iluminados de Baviera, fundada en 1776 por Adam Weishaupt, y también conocida por muchos nombres, como por ejemplo los perfectibilistas, la Orden de las Abejas, porque querían absorber y recolectar el néctar de la sabiduría para sus iniciados. Esta orden, que también se puede llamar, porque fue conocida después como los Illuminati, tuvo cierta influencia positiva hacia la Sociedad de la Niebla. Entre ellos intercambiaban miembros y también se hicieron varios favores, tratos entre sí. En definitiva, las dos órdenes se mezclaron entre sí. El objetivo principal de la Sociedad de la Niebla junto con los Illuminati fue el siguiente: manchar y modificar el cristianismo para poder satanizarlo, meter varios conceptos de rituales de sangre, satanismo, en las columnas principales del cristianismo. Esto lo hicieron porque querían colocar un solo líder europeo y neutralizar a todos los líderes europeos que estaban por aquel entonces. Es decir, crear un nuevo orden mundial. Nuevamente aparece el concepto. Para ello también tuvieron que ver algo con las revoluciones contemporáneas y impulsar así el poder en las sombras de la Sociedad de la Niebla, junto a los Illuminati.
Pero después los Illuminati sabemos que fueron perseguidos, fueron aniquilados y desaparecieron en la historia. Aunque también sabemos que pasaron a la clandestinidad y, bueno, hasta nuestros días se colaron en las familias de poder. Pero como ya dije, los Illuminati dejaron de existir. No existen hoy en día, sino existe la idea de los Illuminati. Cualquier grupo de personas que operen bajo la sombra y conspiren contra las personas adquiere el rango de Illuminati. Ya os digo, es un concepto, es una idea. Pero volviendo a esta historia, la Sociedad de la Niebla tuvo también contactos con la Orden del Priorato de Sion para poder llevar a cabo estas revoluciones y poder incluso obtener el poder y el control mundial por aquel entonces. Como vemos, la Orden de la Sociedad de la Niebla estaba por encima de los Illuminati, estaba por encima de otras órdenes como la masonería o el Priorato de Sion. Ellos son los que controlan de verdad el mundo, o al menos lo controlaban, no sabemos dónde están hoy. Pero hubo uno de los miembros de esta sociedad llamado Alejandro Dumas, muchos de vosotros lo conoceréis, también es muy importante, que se topó con el joven Julio Verne y le dijo: tú vas a entrar en la orden secreta de la Sociedad de la Niebla y yo voy a ser tu mentor, te voy a ayudar a guiarte, te voy a ayudar a iniciarte en estos saberes ocultos. Y a partir de ahí, Julio Verne obtuvo muchos saberes que incluyó en códigos ocultos en sus obras. La Sociedad de la Niebla le rendía culto a un extraño libro, un libro que se llamaba El sueño de Polifilo. Este libro también es un verdadero misterio, es de origen medieval y contiene esoterismo medieval y conceptos muy extraños. Se dice que surgió en Venecia en el año 1499 y que lo hizo un tal Francesco, pero incluso se podría decir que es más antiguo que ese texto por los caracteres ideográficos que aparecen en él. Ese es el libro clave de toda la Sociedad de la Niebla. Le rinden culto, es como si fuera la Biblia para ellos. El señor Julio Verne tomó muchas ideas de ese libro, muchos conceptos para incluirlo en mensajes ocultos en sus obras. Y si a partir de aquí os ha parecido todo esto un misterio bastante interesante, ahora viene lo más importante, los extraños y misteriosos símbolos y códigos que están en sus obras. Antes de entrar de lleno en todas sus obras, hay que comentar lo siguiente. Sus obras tienen un carácter iniciático, es decir, siempre repite este patrón. Un grupo de personas que decide emprender un viaje, un camino, y en ese camino surgen un montón de dificultades, pasan unas pruebas y acaban al final del camino siendo personas totalmente nuevas, totalmente distintas. Ese carácter iniciático lo podemos ver en 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días o incluso viaje al centro de la Tierra. Y a partir de ahí surgen los verdaderos misterios en los códigos. Me gustaría que os quedaseis con todas las fechas que os voy a ir diciendo. En primer lugar, en el libro titulado De la Tierra a la Luna, escrito en 1865, nos habla de cómo el hombre llegará a la Luna, podrá pisarla y volverá. Y esto lo hace 100 años antes de que el hombre pise en la realidad la Luna, en la misión Apolo 11, año 1969. ¿Qué es lo que pasa? Que acierta cosas que son imposibles. En la obra ficticia de la Tierra a la Luna, menciona lo siguiente: Estados Unidos será la primera superpotencia que pisará la Luna. Y se cumplió 100 años después de todo eso. Y esto lo escribió en una época en la que Estados Unidos no tenía el poder ni la influencia con respecto a otros países y otras regiones. No era una superpotencia como podemos pensar. Otro dato interesante:
En la obra de ficción se habla del módulo Columbiad, que viaja a la Luna y aterriza. Pero es que aterriza en el sitio exacto en el que aterriza Apolo 11 100 años después, con un margen de error de unos metros. Después, en la obra de ficción, nos habla de 3 astronautas, y uno de ellos se llama Michael Nicholl. Nicholl, al revés, es Collin, Michael Collin, el tercer hombre que estuvo en la misión Apolo 11 100 años después. ¿Cómo es posible que ese mensaje oculto esté 100 años antes de la misión Apolo 11? Michael Collin, escrito en la obra como Michael Nicholl. Todo esto, ya os digo, es alucinante, pero a medida que vamos profundizando, los misterios son incluso hasta más extraños. Por ejemplo, acierta en la velocidad de escape de la órbita lunar, 11.000 kilómetros por hora propuestos en la obra ficticia, cuando la NASA dijo que el escape de la órbita lo hicieron en el Apolo 11 con 10.830 kilómetros por hora. El margen de error es muy pequeño. Pero continuamos. El despegue que hace el transbordador en la obra ficticia lo hace en 28 grados norte y 28 grados sur del Ecuador, un lugar que coincide con el Cabo Kennedy, que se utilizó también en las misiones Apolo para despegar esos transbordadores. ¿Cómo podía saber esto el señor Julio Verne? Más datos. La última palabra del capítulo 11 de este libro es Apolo. ¿Por qué aparece Apolo en esta obra? Bueno, podríamos decir que Apolo es un dios que es muy común en muchas obras, pero interesante es si lo vemos con el respecto y amplia visión de todas las coincidencias que aparecen en este libro. Más coincidencias. El coste que aparece en la obra de ficción para hacer esa misión a la Luna es de 12.112 millones de dólares. ¿Cuánto gastó la NASA en el Apolo 11? 14.400 millones de dólares. Un término muy ajustado, se parece demasiado. Muchos podrían decir que Julio Verne era un Nostradamus, alguien que hacía profecías hacia el futuro. Pero yo pienso que no. Yo pienso que Julio Verne sabía lo que iba a pasar en siglos posteriores porque las sociedades secretas que estaban detrás de Julio Verne estaban montando todo el escenario futuro para que así pasara. Y lo vais a ver en la siguiente obra. Hay una obra que se llama París en el siglo XX, una obra que escribió en 1863 y que narra cómo 100 años en el futuro, es decir, en 1963, París sería totalmente distinto. Y nos habla en esa obra de lo siguiente: de Internet, de metros subterráneos, es decir, trenes subterráneos, de los motores de explosión, nos habla de la red eléctrica mundial, del fax, de la Torre Eiffel antes de que fuera construida en 1889. También menciona un gran faro que estaba en la Torre Eiffel, no un faro, sino una luz potente que hoy en día está. ¿Cómo es posible que 100 años antes adivinara todas estas cosas? Pero es que en la siguiente obra os va a sorprender mucho más que todo lo anterior dicho. Hay una obra que se llama 500 millones a Begún, escrito en el año 1879. En esta obra habla de un alemán que se llama Herr Sützle, que es tremendamente racista y quiere enaltecer a la raza germánica por encima de todas en el mundo. ¿No recuerda esta figura a Hitler? Lo misterioso es que Hitler no nació hasta el año 1889. ¿Cómo es posible que en 1879 se escribiera un libro de alguien que es exacto a Hitler? Continuamos con el siguiente libro, La vuelta al mundo en 80 días. Su protagonista es Phileas Fogg. Fogg significa niebla, como la sociedad de la niebla, y Phileas hace referencia al libro del sueño de Polifilo.
vemos que los códigos los implementa una tras otra vez en sus obras. Continuamos. 20.000 leguas de viaje submarino. Aparece una figura impensable, una figura mítica, el calamar gigante. Y hemos visto que a lo largo del tiempo se han encontrado figuras de estos seres que se han vuelto totalmente reales. Han pasado de un mito a una realidad. Continuamos. Y este es uno que todos tenemos en mente cuando relacionamos a Julio Verne, misterio y viaje al centro de la Tierra. Esa es una de sus obras más famosas. Viaje al centro de la Tierra. En el libro aparecen escrituras extrañas, runas, también aparecen vestigios de lo que podía ser un paraíso interno, y hace referencia indudablemente a la teoría de la Tierra hueca. Es muy probable que en la Sociedad de la Niebla estos conceptos se trabajaran, se guardasen como sabiduría y los absorbiera Julio Verne para sus obras. Y por mencionar alguna más y no extendernos mucho, tenemos que mencionar que también habla de la bomba atómica antes de que se produjera, también de la Segunda Guerra Mundial y otros conceptos. Pero básicamente quiero que os quedéis con estos porque son los más importantes. El poder hablar de Apolo 11 100 años antes, de Hitler 20 años antes, o incluso de París, o el mundo contemporáneo, no solo París, 100 años antes. ¿Qué clase de conocimiento quemó antes de morir en una hoguera? Todos esos documentos, todos esos libros. ¿Qué clases de secretos se comentaban en la Sociedad de la Niebla? En mi opinión personal, y esto que quede entre nosotros porque es personal, ya os digo que ahora vamos a apartar los datos objetivos y pasamos a los subjetivos. Yo pienso que lo que le murmuró a su sobrino Gastón, que esas palabras le hicieron enloquecer, fue que se salía de la Sociedad de la Niebla. Se salía y por eso intentaron asesinarlo. Por eso quemó los libros y los documentos y por eso incluso podría haber fingido su muerte. Aunque hay algunas fotografías de él en la tumba, en su ataúd, pero hay algo que no me encaja en toda la historia, como si se hubiera rebelado contra ellos. Pero insisto, esto es subjetivo y personal. No está en ningún lado, es lo que yo siento. Y una vez dicho ese apunte y haber encajado nuevamente mi opinión, fuera del objetivo, aquí os dejo todo este misterio. Como veis, Julio Verne es una figura apasionante y poder investigar sobre su vida, sus códigos ocultos y su relación con sociedades secretas como la de la niebla nos puede incluso llevar a ese camino iniciático que él mismo tomó. ¿Estaremos siendo iniciados? ¿Serán estos códigos los que nos lleven a la verdad? ¿O a su verdad? Porque su verdad puede ser muy distinta a todas las verdades que existen. Con esto, desde aquí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.